El agua negra y opaca de repente se agitó y burbujeó, como si fuera una criatura viviente tratando desesperadamente de evitar la pálida luz del amanecer. Sunny se incorporó lentamente, y tras pensarlo un momento, se acercó con cautela al borde de la plataforma de piedra. Al mirar hacia abajo, parpadeó y luego se arrodilló para asegurarse de que lo que veía no era una ilusión. El mar parecía estar retirándose. Al principio, lentamente, y luego cada vez más rápido, el nivel del agua descendía. La formación circular de piedra en la que se había refugiado apenas sobresalía de las olas antes, pero ahora había metros y metros de roca mojada entre él y la inquieta superficie del mar. A medida que el sol ascendía, la monstruosa marea baja continuaba. Pronto, Sunny se encontró de pie al borde de un alto acantilado, con una caída de 100 metros separándolo de las aguas turbulentas. Debajo de él, la formación rocosa se ensanchaba y cambiaba de forma. Sin embargo, desde su punto de vista, era difícil determinar exactamente qué forma tenía. En ese momento, la oscura superficie del agua comenzó a ser perforada aquí y allá por afiladas hojas carmesí. A medida que el agua descendía aún más, era como si un bosque escarlata emergiera lentamente de las profundidades negras. Los árboles estaban hechos de algo que parecía coral, creciendo caóticamente entre sí y estirándose hacia el cielo. Eran colosales en tamaño, con protuberancias irregulares que se entrelazaban y fusionaban, luciendo monumentales y siniestros en la oscura y roja realidad del vacío iluminado por el sol. El laberinto formado por este extraño arrecife se extendía hasta donde Sunny podía ver, interrumpido aquí y allá por acantilados salientes, abismos repentinos y otras características naturales distantes. Media hora después, completamente impactado, Sunny miró hacia abajo y se dio cuenta de que el mar había desaparecido por completo. Si no fuera por las algas negras colgando de las rocas húmedas y los pilares de coral escarlata, incluso dudaría de que alguna vez estuvo allí. Su pequeña isla circular se había convertido en la cima de un extraño y enorme acantilado de forma irregular. Al mirar hacia abajo, sintió que la cabeza le daba vueltas. Para entonces, la noche ya se había retirado por completo, dejando que la mañana tomara finalmente su lugar. No estoy viendo cosas, ¿verdad?, pensó Sunny, pellizcándose. ¿Qué demonios fue eso? A pesar de la repentina desaparición del oscuro mar y sus monstruos ocultos, Sunny no tenía prisa por bajar de su plataforma de piedra circular. Primero, sentía que si el mar había podido desaparecer, seguramente podría regresar, quizás en cualquier momento. Segundo, no sabía qué peligros escondía el laberinto de coral. Tal vez había algo incluso más aterrador que el dueño del gigantesco tentáculo de la noche anterior. Pero eso no significaba que no fuera a explorar. Regresando a su lugar en el centro de la plataforma, Sunny se sentó y ordenó a su sombra que se separara de su cuerpo. Luego, tomando control de ella, se acercó al borde de la plataforma y descendió ágilmente. Moviéndose habitualmente de una sombra a otra, comenzó el descenso. En ese momento, Sunny se alegró de que las sombras no tuvieran peso y no fueran afectadas por la gravedad. Mientras su sombra bajaba, Sunny bostezó. Dime, ¿no crees que necesitas un nombre? Aunque su sombra ya estaba demasiado lejos para oírlo, aún podían comunicarse a través de su conexión compartida. Por supuesto, el hecho de que pudiera no significaba que lo haría. La sombra era algo reservada, en gran parte porque no tenía cuerdas vocales y no podía hablar. Además, su temperamento no era el mejor. ¿Qué tal? ¿Desvergonzado? ¿No? ¿Qué tal? ¿Sombrío? ¿Tampoco? A ver, ¿qué te parece algo más simple? Como, ¿qué? Bueno, ¿tienes alguna sugerencia entonces? De acuerdo, de acuerdo. Dejaremos esta conversación para más tarde. Para cuando terminó su breve monólogo, la sombra ya había llegado al fondo del acantilado. El alcance de control de sombras no era ilimitado, pero era justo suficiente para explorar los alrededores más cercanos. Al entrar en el laberinto, Sunny lo encontró extremadamente desorientador y complicado. Los caminos entre los pilares de coral eran a veces amplios, a veces estrechos. Giraban y se retorcían sin ninguna lógica, a menudo conduciendo a callejones sin salida o incluso de regreso al punto de partida. Más aún, algunos caminos entraban en los montículos de coral, convirtiéndose en oscuros túneles. El laberinto era vasto y multinivel, haciendo que la cabeza de Sunny doliera después de múltiples intentos infructuosos de memorizar el trazado de los caminos más cercanos. Al final, envió la sombra hacia arriba, obligándola a trepar a lo alto del bosque carmesí y comenzar a saltar de una afilada hoja de coral a otra, sabiendo perfectamente que él mismo no podría hacer lo mismo. Pronto, rodeó el extraño acantilado y se congeló, asustado por lo que vio en su sombra. Allí, el cadáver de la gigantesca criatura parecida a un tiburón que lo había perseguido brevemente la noche anterior, yacía en el suelo, con los pilares de coral a su alrededor destrozados y rotos. Más precisamente, solo la mitad del cadáver estaba allí, con grotescas entrañas derramándose de la terrible herida y extendiéndose a lo lejos.
La otra mitad había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Alrededor del cadáver, cientos de monstruos más pequeños se apresuraban, arrancando y devorando su carne poco a poco. Cada uno de ellos medía alrededor de 2,5 metros de altura, pareciendo una extraña mezcla entre un cangrejo demoníaco, un centauro y una pesadilla. Sunny tragó saliva. Tanto por la vista de los monstruos fuertemente armados como porque, al verlos en un festín, de repente sintió mucha hambre. Cada uno de ellos parece problemático. Y hay cientos de ellos. Su suerte, como siempre, era terrible. Al menos ya no me pregunto por qué el laberinto se siente tan vacío. Todos los habitantes están de fiesta. Sintiendo cierta aprensión por darle la espalda a los monstruos, Sunny ordenó a su sombra que mirara atrás y estudiara el acantilado donde se refugiaba. Algo en él le causaba inquietud. La sombra giró y miró hacia arriba, captando la vista del acantilado de forma extraña. Le tomó unos minutos cambiar su perspectiva y reconocerlo por lo que realmente era. Eso es un dedo. Esa es una mano. ¿Eso es una espada? Parpadeó. Es una estatua. De hecho, el acantilado era una estructura artificial. Era una estatua antigua y colosal de al menos 200 metros de altura. Su escala era tan inmensa que desafiaba la lógica. Desde lo que Sunny podía ver, representaba a un caballero con una elaborada armadura de placas, con 7 estrellas talladas en su pecho. En sus manos sostenía una gigantesca espada, apuntándola al suelo. Sin embargo, lo más impactante era que el colosal caballero de piedra no tenía cabeza. De hecho, la plataforma circular donde Sunny estaba parado resultó ser la parte superior de su cuello. Y por lo que parecía, la cabeza no faltaba por diseño, sino que algo o alguien la había arrancado violentamente en algún punto del pasado lejano. Cuando el sol comenzó a ponerse, el mar regresó, devorando todo a su paso. En una hora, la plataforma circular era lo único que quedaba sobre las aguas oscuras. Con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos, Sunny regresó al centro de la plataforma y se sentó. Después de un rato, llamó a su sombra y dijo, «Despiértame si sucede algo». Luego, cerró los ojos e intentó dormirse. Su conciencia se deslizó rápidamente en el dulce abrazo de la oscuridad, dándole a Sunny un descanso muy necesario. A mitad de la noche, sin embargo, un repentino impulso lo despertó. Sunny se puso de pie de un salto, con la mente nublada y llena de aprensión. Temía que el dueño del gigantesco tentáculo hubiera regresado para terminar el trabajo. O tal vez alguna otra criatura de las profundidades lo había detectado y decidido darse un festín con carne humana. Sin embargo, el mar estaba tranquilo y en calma. No escuchó ninguna anomalía alrededor de la estatua del caballero. «¿Qué ocurre?», susurró Sunny, dirigiéndose a la sombra. La sombra señaló silenciosamente en una dirección específica. Girando la cabeza, Sunny entrecerró los ojos. Rápidamente comprendió por qué era una buena idea despertar. De lo contrario, no habría podido ver. Allá a lo lejos, a unos pocos kilómetros de distancia, una pequeña luz anaranjada centelleaba en la oscuridad. Sus reflejos subían y bajaban con el movimiento de las olas. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, así que Sunny simplemente la observó por un rato. Al poco tiempo, la luz desapareció. ¿Otros durmientes? ¿Un fenómeno natural? ¿O algún monstruo tendiéndome una trampa? Los recuerdos de aterradoras criaturas de aguas profundas le vinieron inmediatamente a la mente. Sacudiendo la cabeza, Sunny se recostó nuevamente e intentó regresar al sueño. Sin embargo, esta vez el sueño lo eludía. Las punzadas de hambre aún no eran insoportables, pero poco a poco se volvían más intensas. La sed, en cambio, era peor. Al final, permaneció despierto hasta que el sol volvió a salir, haciendo retroceder el oscuro mar. Tan pronto como llegó la mañana, los monstruos de pinzas salieron de sus escondites y se apresuraron hacia el gigantesco cadáver para continuar su festín. Sunny los observó por un tiempo y luego caminó hacia el lado opuesto de la plataforma para mirar en la dirección donde había visto la misteriosa luz la noche anterior. A una distancia considerable de la estatua sin cabeza, a unos 5 o 6 kilómetros, el terreno se elevaba de forma natural, formando algo parecido a una colina. En la cima de esa colina, un pilar de coral especialmente masivo se alzaba hacia el cielo. Por su apariencia, sus ramas superiores eran lo suficientemente altas como para mantenerse por encima del agua durante la noche. Varias ideas asaltaron la mente de Sunny, pero al final, solo 2 preguntas eran realmente importantes. En primer lugar, ¿sería capaz de encontrar el camino a través del laberinto y recorrer esa distancia durante el día? Y más importante aún, ¿debería siquiera intentarlo? Después de todo, no había ninguna indicación de que la fuente de la misteriosa luz fuera algo beneficioso, en lugar de algo terrible y mortal. Al no tener suficiente información para tomar una decisión, Sunny se acomodó nuevamente para estudiar a los monstruos.
Sin embargo, envió a su sombra a explorar tan lejos como el alcance de su control de sombras lo permitirá, con la esperanza de trazar al menos el comienzo del camino que potencialmente lo llevaría a esa colina. Lógicamente hablando, estaba tan seguro sobre la estatua sin cabeza como probablemente podría estar en ese extraño lugar. El único problema era que pronto iba a morir de sed o hambre. Ambos problemas eran solucionables si se aventuraba hacia abajo. Podía desalinizar el agua del mar de varias formas que el maestro Julius le había enseñado, con materiales que estaban prácticamente en todas partes en el reino de los sueños. También podía preparar trampas y cazar a un monstruo de pinzas para comer. Con su enorme tamaño, solo uno de ellos sería suficiente para alimentarlo durante semanas. Podía ver fácilmente una rutina así, cazar de día y regresar a la estatua al caer la noche. Probablemente era su opción más segura. Sin embargo, este estilo de vida carecía de un elemento vital, la posibilidad de mejorar. Era adecuado para mantener a Sunny con vida, pero no le daba ninguna esperanza. Si estaba destinado a pasar el resto de su vida en el pequeño territorio que rodeaba la estatua sin cabeza, devorando monstruos y temblando de miedo cada noche ante la posibilidad de ser devorado por algo más grande. Bueno, preferiría simplemente saltar y acabar con todo de una vez. Eso significaba que la única opción que le quedaba era intentar llegar a la fuente de la luz anaranjada. Y si realmente estaba decidido a intentarlo, tenía que hacerlo antes de que los monstruos de pinzas terminaran de consumir el gigantesco cadáver. De esa manera, al menos, el segmento del laberinto que lo rodeaba estaría libre de ellos. Firme en su decisión, Sunny decidió abandonar la estatua sin cabeza a la mañana siguiente. Pasaría el resto del día explorando caminos a través del laberinto y preparándose mentalmente. Con eso en mente, cerró los ojos y concentró su percepción en la sombra en movimiento. En la noche, una tormenta repentina descendió sobre el oscuro mar. Sunny fue despertado por la sombra a tiempo para prepararse para los vientos aplastantes y la lluvia torrencial. Por lo general, la lluvia siempre le ponía de mal humor. Pero esta vez, estaba demasiado sediento para pensar en otra cosa que no fuera el agua dulce. Agachándose para no ser arrastrado por el viento, Sunny juntó sus manos y esperó hasta que se llenaron de agua de lluvia. Luego, las llevó a su boca y bebió con avidez. Relámpagos iluminaron todo sobre el mar embravecido. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, habría notado una amplia sonrisa en su rostro. La tormenta continuó desatando su furia durante varias horas. Sunny se agazapó en el centro de la plataforma, soportando su furia. Más de una vez, una ola alta golpeó el cuello del caballero sin cabeza, amenazando con arrastrarlo. Pero Sunny se aferró con fuerza a las profundas grietas en la superficie de piedra de la plataforma, pegándose a ella como si fuera pegamento. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se disipó, todos sus músculos estaban adoloridos. Pero no había tiempo que perder. Tan pronto como los monstruos regresaron al cadáver, con algunos rezagados siguiéndolos rápidamente, él se deslizó por el borde de la plataforma y comenzó a descender con agilidad. Una vez más, tuvo que agradecer a las clases de supervivencia en la naturaleza, ya que allí le habían enseñado los conceptos básicos de la escalada en roca. El maestro Julius era insistente en darle a su alumno un curso intensivo en todas las formas posibles de desplazamiento. Además, Sunny ya había explorado la mejor ruta de descenso y memorizado los mejores puntos de apoyo con la ayuda de su sombra. Pronto, sus pies finalmente tocaron el suelo. A pesar de que dejar la seguridad de la estatua sin cabeza lo ponía en un peligro considerable, Sunny sintió que su ánimo mejoraba al instante. Permanecer pasivo durante los últimos días no se le daba bien. Ahora, incluso si su plan terminaba en fracaso, al menos se perdería haciendo algo que había decidido hacer. Intentarlo y fallar era mejor que no intentarlo en absoluto. El lodo negro era lo suficientemente profundo como para ralentizarlo, pero no tanto como temía. Con algo de práctica, pronto pudo caminar a una velocidad aceptable. Además, mientras se mantuviera en las sombras, sus pasos eran ligeros y silenciosos, sin producir los molestos sonidos de succión del lodo. Se dirigió hacia uno de los caminos que debían llevarlo a la colina distante y entró en la fría sombra del laberinto carmesí. Inmediatamente, una extraña sensación envolvió su mente. Era como si el mundo fuera del laberinto ya no existiera y todo lo que quedara fueran sus oscuros y retorcidos caminos. Este lugar parece interminable. Sacudiendo la cabeza, envió a la sombra a explorar adelante, esperando ser advertido de cualquier peligro oculto. Entonces, el barro frente a él comenzó a moverse. Y un instante después, una gigantesca pinza emergió del suelo, cortando el aire con la intención de partir su cuerpo en dos con un solo golpe letal. Maldición. Este fue el único pensamiento que pasó por la cabeza de Sunny mientras caía torpemente hacia atrás, permitiendo que la pinza se cerrara justo frente a su cara con un fuerte clac. Las hojas dentadas y quitinosas estaban tan cerca que podía ver claramente trozos de barro pegados a su superficie. Sunny aterrizó de espaldas, evitando por poco el golpe inesperado. Lo bueno fue que logró evitar resultar herido o incluso muerto.
Lo malo fue que estaba tendido en el suelo, incapaz de crear rápidamente distancia entre él y el atacante. La enorme pinza seguía suspendida sobre él. Justo cuando esta realización le llegó, Sunny rodó desesperadamente hacia un lado. En el siguiente momento, la pinza se lanzó hacia abajo, enviando pequeñas vibraciones a través del barro. Si no fuera por su rápida reacción, el pecho de Sunny habría sido aplastado por ese golpe. Estaba comenzando a levantarse cuando la pinza hizo un movimiento lateral. Afortunadamente, Sunny estaba preparado. En lugar de intentar esquivar o bloquear el ataque, siguió su movimiento, dejando que la pinza chocara con sus manos extendidas, amortiguando el golpe. Mientras sus brazos gritaban de dolor, Sunny usó la fuerza del golpe y permitió que su cuerpo fuera lanzado por los aires. De esta forma, al menos saldría del alcance de la pinza. Quizá no le habían enseñado a pelear, pero algo que sabía muy bien era cómo caer. En lugar de romperse el cuello o quedar sin aliento por el aterrizaje, tensó su cuerpo y rodó ágilmente antes de detenerse a cierta distancia del monstruo que lo había emboscado. Lo retiro, pensó Sunny, recordando su crítica sarcástica sobre los giros en combate del joven héroe. Rodar es una parte integral de cualquier técnica respetable para luchar contra monstruos. Luego, miró hacia arriba, tratando de entender la situación. Delante de él, el atacante finalmente se mostró. Emergió del barro, proyectando una vasta sombra sobre Sunny, que estaba arrodillado. Sus pequeños ojos estaban llenos de ira, hambre y malicia. Era uno de los monstruos con pinzas que había estado observando durante tanto tiempo. Alcanzando casi 3 metros de altura, la criatura corpulenta movía sus mandíbulas y producía un chirrido penetrante y estridente. ¿Por qué no estás devorando la enorme carcasa con el resto de tus compañeros, maldito cangrejo? Sin embargo, la respuesta a la indignada exclamación de Sunny era bastante obvia. El monstruo parecía estar en una condición bastante mala. La mitad de sus 8 patas con forma de guadaña estaban rotas, y había grietas en su gruesa coraza, de las cuales emanaba sangre viscosa y azul. Además, le faltaba uno de sus 2 brazos con pinza, que parecía haber sido arrancado completamente desde el hombro. Si no fuera por este estado patético, la criatura no habría tenido necesidad de esconderse en el barro, esperando cazar presas fáciles. Podría haber seguido a los otros monstruos y unirse a la fiesta. Sunny simplemente tuvo la mala suerte de tropezar directamente con su emboscada. Había confiado demasiado en las habilidades de exploración de su sombra, olvidando que no era mucho más observadora que un humano despierto. También era ingrávida e inaudible, por eso, el monstruo no reaccionó cuando la sombra pasó sobre su trampa un minuto antes. Por otro lado, Sunny también podía considerarse afortunado. Según la misma lógica, no habría podido esquivar el ataque repentino de la criatura si no fuera por su estado debilitado y ralentizado. Pero reflexionar sobre su suerte podía esperar. Ahora mismo, Sunny tenía algo mucho más urgente que hacer. Es decir, intentar sobrevivir. «Vuelve aquí», ordenó a la sombra y saltó hacia un lado. En el siguiente segundo, el espacio que ocupaba un momento antes fue destrozado por el monstruo atacante. Su pesada pinza chocó contra el costado de un pilar de coral, enviando fragmentos carmesíes volando en todas direcciones. Sunny recuperó el equilibrio y siguió moviéndose. Esperaba que la criatura, grande, fuertemente armada y herida, no pudiera igualar su velocidad, pero lamentablemente resultó ser sorprendentemente ágil. Sus patas con forma de guadaña perforaban el barro detrás de él, y la pinza ya estaba volando por el aire nuevamente, amenazando con decapitar al joven en cualquier momento. Sunny se agachó, esquivando la pinza, y finalmente consiguió un segundo de respiro. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Casi al instante, notó un hueso largo, liso y afilado dejado por alguna criatura desconocida, sobresaliendo del barro. Sin reducir la velocidad, se agachó y agarró el hueso, sacándolo con un tirón fuerte. El hueso medía casi 1,5 metros de largo, terminando en una punta estrecha y afilada. Era casi como una lanza. El problema era que, incluso con la longitud añadida de esta lanza improvisada, el alcance de ataque de Sunny seguía siendo más corto que el del monstruo. También dudaba de que fuera capaz de perforar la dura coraza. En resumen, tenía que acercarse y apuntar a una de las grietas en la armadura de la criatura. Sin embargo, no se atrevió. A esa distancia corta, el monstruo podría aplastarlo fácilmente con su peso y su enorme cuerpo. Una idea loca surgió en la mente de Sunny. Un poco sorprendido, no pudo decidir si era producto de la audacia o la necedad. De cualquier forma, no estaba lo suficientemente loco como para considerarlo seriamente. En ese momento, la pinza volvió a atacar. Esta vez, Sunny estuvo un poco tarde para esquivar y como resultado, un dolor agudo atravesó su pierna izquierda. Fue rozado por el borde de la pinza. El sudario del titiritero resistió, evitando que el monstruo le sacara sangre, pero la fuerza del impacto fue suficiente para hacer que Sunny cayera al suelo. No había tiempo para recuperarse.
Cuando sus ojos se abrieron de par en par, Sunny entendió que era hora de actuar de forma insensata. Así que, en lugar de intentar esquivar, dejó de moverse y permitió que el monstruo lo agarrara por el torso con su pinza. Inmediatamente, una terrible presión descendió sobre sus costillas. Sunny sintió como si fuera a romperse en pedazos, pero su armadura, recibida por derrotar a un tirano despertado, resistió la aplastante mordida de la pinza del monstruo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, retrasando el momento en que sus entrañas se convertirían en papilla. En el siguiente segundo, la sombra de Sunny cayó desde arriba, envolviendo el sudario del titiritero. Con las propiedades protectoras de la armadura potenciadas, pudo resistir mejor el aplastante abrazo de la pinza. Sunny y el monstruo parecían estar en un punto muerto. El joven no podía liberarse del agarre del monstruo, mientras que la criatura no podía matar a su presa cortándola en dos con su pinza. Se miraron fijamente. Luego, un fuego demencial se encendió en los ojos de la criatura. Hizo clic con sus mandíbulas y levantó a Sunny en el aire, acercándolo a su boca, obviamente con la intención de morderle la cabeza. ¿Por qué todo el mundo intenta comerme? ¿Soy tan sabroso? Sunny no luchó mientras el monstruo lo acercaba a sus mandíbulas. Sabía que solo tenía una oportunidad para vivir. En el último momento, permitió que la sombra fluyera desde el sudario del titiritero hacia el hueso afilado que aún sostenía en su mano. Luego, reunió toda su fuerza, se inclinó hacia adelante y empujó el hueso con toda la potencia que pudo. Guiada por su mano, la lanza de hueso oscura voló hacia adelante y atravesó el pequeño ojo de la criatura, hundiéndose profundamente. El otro ojo del monstruo se estrechó. Gruñendo de dolor por la insoportable presión en sus costillas, Sunny giró el hueso, tratando de hacer todo el daño posible al cerebro de la criatura. Durante un par de segundos, no pasó nada. Luego, sintió que la presión sobre su cuerpo disminuía. La pinza se abrió, dejando caer a Sunny al suelo. Al golpear el barro, el monstruo corpulento también se desplomó. La lanza de hueso seguía sobresaliendo de su cabeza, bañada en los chorros de líquido azul. Sunny gimió y respiró entrecortadamente. Has matado a una bestia despertada, carroñero de caparazón. Has recibido un recuerdo, cuchilla azul. Tu sombra se hace más fuerte. Sunny estaba tirado en el barro, tratando de recuperar el aliento. La sutil voz del hechizo resonó en sus oídos. Tu sombra se hace más fuerte. Inmediatamente sintió un ligero cambio. Su cuerpo se volvió un poco más fuerte, su visión un poco más nítida, su piel un poco más suave. El cambio fue mínimo, pero evidente. ¿Qué fue eso? Tenía una suposición y fue fácil confirmarla. Sunny invocó las runas. Fragmentos de sombra, 14 de octubre de 2000. Anteriormente, solo tenía 12 de los misteriosos fragmentos de sombra y no sabía cómo adquirir más. Ahora parecía que el proceso era automático. Solo tenía que matar a un enemigo para absorber una parte de su sombra y mejorar su propio núcleo. Además, la cantidad de fragmentos que podía recibir no estaba directamente relacionada con la cantidad de enemigos abatidos. Después de pensarlo un poco, Sunny llegó a una conclusión preliminar. Los núcleos de almas inactivos le daban un fragmento, mientras que los despertados le daban 2. Sin embargo, solo contaban los enemigos que derrotaba directamente, más o menos. Matar a la larva del rey de la montaña, una bestia latente, le había dado un fragmento de sombra. Acabar con el veterano esclavista, un humano latente, otro. El propio rey de la montaña era un tirano despertado, lo que significaba que tenía 5 núcleos despertados. Con cada uno dándole a Sunny 2 fragmentos de sombra, terminó con un total de 12. Y ahora, después de matar al carroñero de caparazón, tenía 14. Curiosamente, no recibió ningún fragmento de las muertes de los 2 esclavos y el héroe, a pesar de que perecieron como resultado de sus maquinaciones. Parecía que tenía que acabar con un enemigo con sus propias manos para absorber una parte de su sombra. Bueno, o al menos invocando a un antiguo dios muerto. El proceso era bastante similar a cómo los despertados normales aumentaban su poder, con la única diferencia de que se saltaban los pasos de extracción y consumo del material correspondiente, fragmentos de alma, en favor de la absorción instantánea. Eso significaba que los fragmentos de sombra no se podían almacenar y, posteriormente, no se podían comprar ni intercambiar. No tendría la oportunidad de recibirlos como recompensa por completar misiones, prestar servicios o vender diversos botines. Si Sunny quería hacerse más fuerte, su única opción era luchar y matar. Supongo que no habrá una vida tranquila para mí. Anteriormente, Sunny pensaba que al menos tenía la opción de elegir un camino relativamente seguro. Muchos despertados nunca abandonaban los confines de las ciudadelas humanas y nunca se enfrentaban a las criaturas de pesadilla, y optaban por realizar diversos trabajos en el reino de los sueños tal como lo harían en el mundo real. Recibían pagos en forma de fragmentos de alma, que eran al mismo tiempo el combustible para el progreso y la moneda universal dentro de las ciudadelas. Sunny nunca se propuso seguir una vida así, pero no tener siquiera esa opción era algo irritante.
Por suerte, también había un lado positivo. Sin la necesidad de usar fragmentos de alma para fortalecer su núcleo, podría gastar todo lo que ganara libremente y sin preocupaciones. Después de todo, después de matar a un enemigo y absorber los fragmentos de sombra, el fragmento de alma seguiría allí, listo para ser recolectado e intercambiado por algo que Sunny pudiera necesitar en el futuro. Eso lo haría efectivamente el doble de eficiente en términos de ingresos y gastos, lo que no era una ventaja pequeña. Además, estaba el asunto del núcleo de sombra. Dado que tanto Sunny como su sombra estaban atados a él, fortalecer el núcleo no solo aumentaría el poder de Sunny, sino que también mejoraría la sombra. Entonces, si lo usara para fortalecerse aún más, el efecto real se acumularía, produciendo una mejora doble. Entonces, por cada fragmento de sombra que recolectara, Sunny en realidad podría extraer el doble de beneficio que un despertado obtendría de un fragmento de alma. No está mal. No está nada mal. El futuro era brillante, siempre y cuando sobreviviera y tuviera la oportunidad de tener un futuro. Por supuesto. Sunny se incorporó, movió los ojos y encontró el grupo de runas que describían sus recuerdos. Cuchilla azul, ¿había conseguido finalmente un arma? Memoria, cuchilla azul. Rango de memoria, despertado. Tipo de memoria, arma. Descripción de la memoria, en esta tierra olvidada, solo el acero recuerda. Vale. Interesante. No muy informativo, pero interesante. Sunny invocó su nueva arma y una espada afilada y ligera apareció inmediatamente en su mano. Tenía aproximadamente 1 metro de largo, incluyendo el mango. La hoja era recta y de un solo filo, terminando en una punta angular. Estaba forjada en acero azul, con un hermoso patrón en capas. En lo profundo del acero, se podían ver chispas blancas. La guarda era minimalista y simple, y casi no ofrecía protección a las manos del portador. Si Sunny hubiera sabido cómo manejar armas blancas, la habría llamado Tan Dao. Sin embargo, no tenía ni idea de esas cosas, todo lo que pudo deducir fue que la hoja tenía un solo filo, lo que significaba que probablemente estaba destinada a cortar y acuchillar en lugar de perforar, y que el mango era lo suficientemente largo como para acomodar 2 manos. Además, la espada era bonita. Invocó la sombra y la hizo envolverse alrededor de la cuchilla azul. Inmediatamente, el acero se volvió negro azulado, con una dispersión de chispas blancas. Parecía un cielo nocturno iluminado por estrellas. Sunny se levantó y agitó la espada un par de veces, acostumbrándose a su peso. El filo silbó al cortar el aire. Bueno, ahora finalmente parezco un verdadero despertado. Después de eso, echó una mirada al cadáver del carroñero de caparazón e hizo una mueca. En fin, esta parte no iba a ser agradable. Después de un tiempo, logró abrir el caparazón agrietado y cortar unas tiras de carne tierna y rosada. Tampoco se olvidó de extraer el cristal radiante del pecho de la bestia, el fragmento del alma. Sin muchas esperanzas, intentó absorber el fragmento, recordando cómo se suponía que debía hacerse. Tal como esperaba, no pasó nada. Realmente no me sirven de nada directamente. Encogiéndose de hombros, Sunny colocó el fragmento y el trozo de carne en una mochila improvisada que tejió con algas negras y miró el sol. El día aún era joven. Aún tenía buenas posibilidades de llegar a la colina distante antes de que el mar volviera a aparecer. Sin embargo, su pierna izquierda se había lastimado en la pelea con la bestia carroñera, por lo que caminar no era tan fácil como antes. Apretó los dientes y comenzó a cojear. Pasaron las horas. Debido a los moretones y a la mayor vigilancia, el avance de Sunny se ralentizó considerablemente. Sudaba y rechinaba los dientes, sintiendo dolor a cada paso. Lo que era peor, cuanto más se adentraba en el laberinto, más confusos y enredados se volvían los caminos. Incluso con la ayuda de la sombra, tenía que retroceder constantemente y luchaba por avanzar en la dirección correcta. Mierda, mierda, mierda. Si nada cambiaba, Sunny no alcanzaría su objetivo, lo que significaba que moriría aplastado por el mar que regresaba. Sunny no se permitió pensar en la muerte y trató de caminar más rápido. Sin embargo, no podía apresurarse, tomar un giro equivocado le habría quitado minutos preciosos, por lo que debía elegir el camino con cuidado. Además, no darse cuenta de otra emboscada podría acabar con su vida directamente. Maldición. Justo cuando empezaba a sentirse desesperado, su sombra de repente vio algo que dejó a Sunny momentáneamente en estupor. Un poco más adelante, después de unas cuantas curvas, los corales se ensanchaban creando un pequeño claro. Y en medio de ese claro, alguien caminaba sobre el barro. Lo primero que vio Sunny fue piel clara, mucha piel. La chica alta y esbelta solo vestía una falda improvisada y un sujetador rudimentario, ambos hechos de algas. Sin embargo, no pareció molestarla. Con expresión tranquila, se detuvo y miró hacia atrás. El viento jugaba con su corto cabello plateado. Era Nepis, la estrella cambiante. En una mano sostenía el extremo de una extraña cuerda dorada.
Y al otro extremo de la cuerda, Cassia, la niña ciega, la seguía con cuidado. Arriba, un cielo gris, abajo, barro negro y un mar carmesí infinito. En ese telón de fondo onírico, dos hermosas chicas caminaban por el laberinto. Una era delicada y frágil, de cabello rubio y ojos azules sin rumbo. Vestía una túnica sencilla, con sandalias de cuero en los pies y una capa del color de las olas del mar sobre los hombros. La otra era alta y ágil. Tenía el pelo plateado y sedoso y unos ojos grises y claros. Su ropa reveladora estaba hecha de algas negras, lo que dejaba al descubierto su piel clara y su complexión atlética. Estaba preparada, alerta y descalza. Una cuerda dorada unía a las dos muchachas. Vaya, qué espectáculo, pensó Sunny. De pronto se arrepintió de no ser un artista. El cuadro pedía a gritos que lo convirtieran en pintura. Espera, ¿por qué estoy pensando en eso? Gente. Encontré gente. Su corazón dio un vuelco. Si Nepis y Cassia estaban allí, entonces la luz naranja de antes, muy probablemente, tenía algo que ver con ellos. Lo que significaba que sabían cómo llegar a la colina alta. Lo que significaba que Sunny no tenía que morir aplastado por la marea alta. A ver, ¿y ahora qué hago? No era el mejor en ganarse la simpatía de los demás. De hecho, era todo lo contrario, la gente solía evitarlo instintivamente. Y eso en circunstancias normales. Sin embargo, esta vez había pasado 4 semanas enteras asegurándose de que todos en la academia lo odiaran. Buen trabajo, Sunny. De todos modos, al menos era útil. En esta situación, un cuerpo adicional ya era una gran ayuda para enfrentarse a monstruos hambrientos. Y no era un cualquiera, su capacidad para explorar por sí sola valía mucho. Seguro que lo entenderían, ¿no? Con un profundo suspiro, Sunny se internó entre las sombras y se apresuró a llegar al claro. Llegó en un minuto más o menos, se escondió y observó a las dos chicas antes de tomar una decisión final. Ayudándose con el bastón de madera, la ciega Cassia se acercó lentamente al centro del claro y extendió su mano, encontrando a Nepis y tocándola en el hombro. ¿Por qué te detuviste? Nepis sostuvo a la chica ciega y miró hacia el cielo. Se está haciendo tarde. Se produjo una pausa incómoda entre las dos chicas. Después de un rato, Cassia preguntó, ¿entonces crees que deberíamos regresar? Nepis parpadeó y se aclaró la garganta. Sí. Sunny se sintió un poco divertido por su intercambio. ¿Qué es ella, un tipo fuerte y silencioso? Luego volvió a su dilema e hizo una mueca. ¿Cómo me acerco a ellas? Maldita sea, ¿por qué es tan difícil? No es como si estuviera tratando de invitarlas a una cita. Quiero decir, una de ellas, ¿las dos? ¿En qué estoy pensando? Solo ve y dile sola. Pero entonces, si de repente aparecía de entre las sombras, para nada como un monstruo, ¿qué tan alta era la probabilidad de que se asustaran y lo atacaran antes de notar que no era un monstruo? Espera, ¿por qué lo harían? Al diablo con esto. Tras decidir cuál era la forma más segura de proceder, Sunny ordenó a su sombra que abandonara su escondite y se dirigiera a un lugar donde Nepis pudiera verla claramente. Podía sentir claramente que la sombra ponía los ojos en blanco mientras obedecía la orden. Tan pronto como la sombra comenzó a moverse, Nepis repentinamente giró su mano hacia un lado. Inmediatamente, una espada larga apareció en ella, cortando el aire mientras asumía una posición defensiva. Antes de que la sombra pudiera dar 2 pasos fuera de su escondite, ya había sido atravesada por los ojos grises de Estrella Cambiante. La sombra se quedó congelada. Parecía un poco asustada. Cassia dio un paso atrás. ¿Qué pasa? Nepis no respondió inmediatamente, observando atentamente la sombra. Luego simplemente dijo, hay una sombra. La cara de muñeca de Cassia palideció. ¿Una sombra? ¿Carroñeros? La chica alta inclinó un poco la cabeza. No. Es una sombra humana. Claramente, esto no era lo que Cassia esperaba oír. Con expresión de sorpresa, preguntó, ¿una sombra humana? ¿Qué está haciendo? Nepis dudó. Después de un rato, respondió en tono inexpresivo, nos está saludando. Después de un minuto entero de silencio, Cassia finalmente encontró las palabras para reaccionar. ¿Qué? Dije, está saludando. Sí, lo sé. Quiero decir, ¿por qué hace eso? Nepis abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No lo sé. Quizás sea una distracción para hacernos caer en una trampa. En ese momento, Sunny decidió que era hora de hablar. Inhaló profundamente y luego dijo en tono amistoso. En realidad, solo lo envié por adelantado para asegurarme de que no me apuñalaras con esa espada antes de darte cuenta de que soy humano. Inmediatamente, Nepis giró la cabeza y señaló el lugar exacto donde Sunny se escondía en una mancha de sombras.
Su espada se movió ligeramente y apuntó a la nueva amenaza. Si eres humano, ¿por qué te escondes en las sombras como un bicho raro? ¡Maldita sea! No soy un bicho raro. Sunny se atragantó, pero su defecto era despiadado, tenía que darle una respuesta, y una respuesta sincera. Quiero decir, eres Nepis, la estrella cambiante. Para ser honesto, tengo un poco de miedo. Nepis no respondió. Debido a su rostro difícil de leer, era casi imposible determinar si le creía o no. Sin embargo, incluyó su nombre verdadero en su respuesta por una razón. Si fuera un monstruo que pretendía ser humano, no lo habría sabido. Afortunadamente, Cassia era más expresiva. «Eres el chico que se sentó conmigo en la cafetería». Sunny sonrió. Mientras tanto, Nepis miró a la niña ciega. «¿Lo conoces?» Cassia asintió. «Reconozco su voz. Se llama Sunlys. Estaba en el penúltimo lugar del ranking, justo por encima de mí». La chica alta frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar. Luego preguntó, ¿el pervertido? La sonrisa desapareció del rostro de Sunny, reemplazada por exasperación. No puede ser. Cassia dudó y no respondió. Oye. No soy un pervertido, lo sabes. Solo, bueno, dije algunas cosas a algunas chicas. Todo fue un malentendido. Nepis permaneció en silencio durante unos segundos y luego, finalmente, descartó su espada. Está bien. Puedes salir. Sunny salió cojeando de entre las sombras, invocando la suya a su espalda. Esta se deslizó hasta sus pies y se volvió a unir, temblando visiblemente. El bastardo se estaba riendo de él. Deteniéndose a unos metros de Nepis, levantó las manos, demostrando que no quería hacerles daño a las chicas. Estrella Cambiante le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Qué te pasó? Se refería a su cojera, a sus moretones y a su aspecto general destrozado. Sunny suspiró. Carroñero de caparazón. Nepis levantó una ceja. ¿Conseguiste escapar con vida? Puedes apostar que lo hice. Sunny inconscientemente enderezó su espalda. No me escapé. Lo maté. Para demostrar su punto, señaló su mochila, llena de deliciosa carne de monstruo. Nepis lo miró de nuevo, reevaluando su opinión sobre él. Ahora, había indicios de aprobación en sus ojos. Los carroñeros de caparazón eran solo bestias, pero aún así estaban despiertas. Con la incorporación de su poderoso físico y armadura natural, derrotar a uno no era una hazaña fácil para ningún durmiente, ya que todos tenían un núcleo latente. Y mucho menos para alguien que se encontraba en lo más bajo de la lista de clasificación. Ahora que lo pensaba, era incluso un poco demasiado sobresaliente. Sunny bajó la mirada. Bueno, ya estaba herido. Nepis se encogió de hombros. Una muerte es una muerte. ¿Lo hiciste bien? Después de eso, se quedó en silencio, como si no tuviera intención de decir nada más. Sunny tampoco estaba seguro de qué decir. Por suerte, Cassia acudió al rescate. ¿Estás gravemente herido? Él negó con la cabeza. No, es solo que tengo las costillas y la pierna magulladas. Estaré bien en un día o dos. Mi armadura es bastante resistente. No le preocupaba que pudieran verse tentados a matarlo para quedarse con el sudario del titiritero. Eso se debía a que los recuerdos se destruían en el momento de la muerte de su dueño, por lo que solo podían ser transferidos voluntariamente por una persona viva. Bueno, siempre había torturas y chantajes, pero dudaba que alguna de las dos hermosas muchachas se rebajara a eso. Sunny se aclaró la garganta. Antes de encontrarme con el carroñero, me dirigía hacia la colina alta con el enorme pilar de coral en la cima. Pero después de la pelea, mi velocidad disminuyó. Ahora me preocupa no llegar a tiempo. ¿Quizás conozcas el camino? Cassia sonrió. En realidad, pasamos los últimos días en esa colina. Estábamos a punto de regresar. Nepis no dijo nada, miraba al cielo. Sunny se lamió los labios. Bueno, ¿puedo ir contigo? No van a decir que no, ¿verdad? La muchacha ciega giró la cabeza hacia su compañera con una clara pregunta escrita en su rostro. Nepis bajó la mirada y miró fijamente a Sunny. Después de un rato, dijo, no. ¿Qué? ¿Hay problema? No hay problema. ¿Qué te pasa, princesa? ¿No puedes hablar más rápido? Sintiendo su corazón latiendo salvajemente en su pecho, Sunny sonrió. Bueno. Está bien. El resto del camino hasta la colina alta no tomó mucho tiempo. Con Nepis liderando el camino, tomando todos los giros correctos en los lugares correctos, no hubo necesidad de explorar el laberinto y retroceder después de encontrar un callejón sin salida. Además, no había carroñeros alrededor. De hecho, podrían haberse movido aún más rápido si no fuera por Cassia.
que caminaba lentamente incluso con la ayuda de su bastón. Guiada por la cuerda dorada, exploraba cuidadosamente el terreno que tenía delante antes de dar cada paso. Los senderos irregulares del bosque carmesí no eran una superficie ideal para que caminara una persona ciega. Sunny no dijo mucho y periódicamente lanzaba miradas incrédulas a la extraña pareja. No importaba cómo la mirara, Cassia parecía un peso muerto. Tal vez fuera cruel decirlo, pero en la despiadada realidad del reino de los sueños, la amabilidad equivocada era una forma segura de terminar muerto. Antes de conocer y observar a las chicas, todavía tenía la esperanza de que el terrible defecto de Cassia escondiera un aspecto inesperado y poderoso. Pero por lo que vio, no era el caso. Si ni siquiera podía caminar correctamente, ¿qué tipo de poder había que ocultar? Nada podía superar el hecho despiadado de que la chica ciega no podía protegerse a sí misma y, por lo tanto, solo arrastraría a sus compañeras hacia abajo. Uno tenía que ser un tonto o no tener ganas de vivir para permitir que eso sucediera. Entonces, ¿cuál de estas descripciones le convenía a Nepis? De alguna manera, sintió que ninguna le convenía. El atardecer no estaba lejos cuando llegaron a la colina. Después de escalarla y acercarse a la enorme masa de coral, Nepis soltó la cuerda dorada y la volvió a invocar de inmediato. De esta manera, se desató y apareció en sus manos en un ordenado bulto. Claro, entonces es un recuerdo. Sunny se preguntó qué cualidades tendría la cuerda mágica. Pronto, su curiosidad quedó satisfecha, justo frente a sus ojos sorprendidos. La longitud de la cuerda comenzó a aumentar de repente. Pronto, era 3 veces más larga que antes. Nepis ató con calma ambos extremos de la cuerda y luego lanzó uno de ellos al aire, enrollándolo con precisión alrededor de una protuberancia prominente cerca de la parte superior de la columna de coral. Luego, probó si la cuerda aguantaría, trepó rápidamente y saludó desde arriba, dándole a Sunny la señal para que la siguiera. Después de dudar por un segundo, Sunny se acercó a la cuerda y la agarró. No pudo evitar pensar que esta sería la oportunidad perfecta para cortarle la cabeza. Con el indefenso mientras escalaba y Nepis de pie en la cima del pilar, sí. La vívida imagen apareció en su mente. Deja de ser paranoico, pensó Sunny, intentando calmarse. No es que estuviera seguro de las impecables cualidades morales de Estrella Cambiante. En cambio, estaba seguro de una cosa: si Nepis realmente hubiera querido matarlo, no habría tenido que esperar una oportunidad. Podría haberlo cortado en tiras cuando quisiera. Sin embargo, Sunny, asustado y tranquilizado al mismo tiempo, trepó ágilmente y se unió a Nepis en la cima del montículo de coral. Luego se dio la vuelta y observó con curiosidad, preguntándose cómo llegaría Cassia hasta ellos. La niña ciega soltó el bastón de madera y se acercó a la cuerda. Luego la agarró con una mano, la trazó hasta el lazo del extremo y metió el pie dentro. Tan pronto como terminó, Nepis agarró la cuerda y comenzó a tirar, levantando a Cassia poco a poco hasta que llegó a la cima. Solo tuvo que agarrar la mano de Nepis y dar un paso para unirse a ellos. Vaya. Eficiente. El montículo de coral era mucho más grande que la plataforma circular de piedra que constituía el cuello del caballero gigante. De hecho, era casi como una pequeña isla. En el punto más alto de la isla, escondida tras unas láminas de coral, las chicas habían montado un pequeño campamento. Había montones de algas para dormir, tiras de carne de carroñero secándose al sol y una hoguera. Sunny señaló la fogata improvisada. ¿Fuiste tú hace 2 noches? Vi una luz naranja a lo lejos. El rostro de Cassia se oscureció. Sí, era la primera vez que hacíamos una fogata, pero resultó ser un error garrafal. Nepis suspiró. Sunny levantó una ceja, sorprendido. ¿Por qué? La muchacha ciega se tocó el cabello y giró la cabeza hacia Nepis. Por la noche, cualquier luz atrae a los monstruos. Primero nos atacaron los carroñeros. Y luego. Ella palideció y no terminó. Pero no tuvo que hacerlo, el recuerdo del tentáculo colosal todavía estaba fresco en la mente de Sunny. Parecía que había tenido suerte de encontrarse con estas dos cuando debía. Si no, seguro que esta noche iba a hacer una fogata para asar algo de carne de carroñero. Ya veo. Nepis miró al cielo y se aclaró la garganta. Debería estar bien ahora. Aún tenemos tiempo antes de que se ponga el sol. Después de eso, se puso a hacer el fuego. Cassia simplemente se sentó en un montón de algas y esperó. Sin saber qué hacer, Sunny se agachó y dejó que su cuerpo cansado y magullado descansara. Después de un rato, dijo: «Tengo carne fresca en mi mochila. ¿Tienes agua?» Cassia sonrió. «Sí». Luego le tendió el brazo y un segundo después, una hermosa botella de vidrio azul con dibujos apareció en su mano. «Es un recuerdo que tengo. Siempre está lleno». Sunny tomó la botella de cristal y la miró con envidia. Un suministro de agua infinito, nada menos. «Seguro que supera a mi campana súper ruidosa».
Gracias. Se llevó la botella a los labios y bebió con avidez el agua fresca y deliciosa. De hecho, por más que bebiera, la cantidad de agua que contenía no parecía disminuir. ¿Es realmente interminable? Cassia volvió a tocarse el cabello. Bueno, no realmente. Si lo pones boca abajo y dejas que el agua fluya, se detendrá en media hora más o menos. Pero luego se llenará de nuevo muy pronto. En ese momento, Nepis ya había terminado de hacer el fuego. Sin levantar la vista, tomó la mochila de Sunny y la abrió. Inmediatamente, el fragmento de alma salió rodando. La chica alta lo miró, luego miró a Sunny. Luego volvió a poner el fragmento y sacó la carne. Sunny se puso tenso y preparó una respuesta engañosa, pero Nepis no preguntó, así que hizo como si nada hubiera pasado y continuó su conversación con Cassia. Es un gran recuerdo. Conseguir agua potable no es tarea fácil. Cassia asintió y sonrió, complacida por sus palabras. Pronto, el rico olor de la carne asada inundó el aire. Al mismo tiempo, el sol comenzaba a acercarse al horizonte. Un fuerte estruendo provenía de algún lugar debajo de ellos y los primeros rastros del agua negra comenzaron a aparecer entre las paredes carmesí del laberinto. Sunny miró hacia el este, donde el cielo ya se estaba oscureciendo. Luego se movió incómodo. ¿Los carroñeros vienen hasta aquí? Nepis giró la carne y asintió. Sí, pero solo de noche. Durante el día, la mayoría parece desaparecer. Sunny sonrió, teniendo una idea de por qué no había muchos monstruos en el laberinto durante el día. Eso es porque todos se reúnen cerca del lugar donde he estado pasando el tiempo últimamente. Deberías haberlo visto, el acantilado alto al oeste de aquí. Bueno, en realidad es una estatua. Cassia abrió mucho los ojos. ¿Una estatua? Pero para que sobrevivas, debería ser. Sí, es una estatua gigante de un caballero, de al menos 200 metros de altura. Le falta la cabeza, así que me escondí en la parte superior del cuello. De todos modos, el día que nos enviaron aquí, dos criaturas marinas lucharon entre sí cerca de esa estatua. Cuando el agua retrocedió, vi un enorme cadáver tendido allí, con cientos de carroñeros destrozándolo lentamente. Nepis asintió. Eso explicaría la ausencia de la criatura de pesadilla durante el día. ¿Cuánto tiempo? Sunny parpadeó. ¿Cuánto tiempo qué? Estrella Cambiante lo miró fijamente durante unos segundos, haciendo que todos se sintieran incómodos. ¿Cuánto tiempo, hasta que terminen de devorar el cadáver? Ya entiendo. Un día más, 2 como máximo. Nepis se dio la vuelta, apartó la carne del fuego y luego lo apagó rápidamente. Definitivamente hay algo mal con esa chica. Los tres comieron a la luz del crepúsculo. La carne estaba jugosa, tierna e indescriptiblemente deliciosa. Era mejor que cualquier cosa que Sunny hubiera probado jamás, incluso en la cafetería de la academia. Por supuesto, su hambre insoportable jugó un papel en eso. De vez en cuando se pasaban la botella de cristal. Cuando terminaron de comer, el mar oscuro volvió a aparecer y la noche se abatió sobre ellos. Todo quedó consumido por una oscuridad absoluta. Por supuesto, Sunny podía ver fácilmente tanto a Nepis como a Cassia. Bajo el manto de la noche, Estrella Cambiante seguía siendo prácticamente la misma. La chica ciega, sin embargo, permitió que sus verdaderas emociones se manifestaran, pensando que nadie la vería. Parecía mucho más perdida, sola y asustada que durante el día. Como si intentara resistirse a estos sentimientos, Cassia dijo con voz alegre: ¿Qué tal si nos presentamos formalmente? Soy Cassia. Nepis miró en su dirección y se encogió de hombros. Luego le tocó el turno a Sunny. Exhaló, contento de que no le preguntaran su nombre directamente. Lo más probable es que aún hubiera podido decir su nombre humano, aunque también podría haber dependido de la redacción de la pregunta. Aliviado, sonrió y respondió: soy Sunny. Pero puedes llamarme Sunny. Poco a poco, Sunny se fue acostumbrando a conversar en la oscuridad. Sin la carga de la luz, la gente se mostraba más relajada y sincera. Le recordaba los frecuentes apagones que asolaban la ciudad cuando él era un niño pequeño. Su familia no tenía más opción que acurrucarse y pasar unas horas sin hacer nada más que hablar entre ellos. Ahora, esas horas oscuras se habían convertido en algunos de sus recuerdos más preciados. Se quedó en silencio unos instantes y luego dijo: ya que vamos a depender unos de otros, ¿deberíamos compartir las habilidades y recuerdos que tenemos a nuestra disposición? Era una sugerencia lógica. Si iban a luchar codo a codo, conocer las fortalezas de cada uno era más o menos vital. Aún así, notó que Nepis lo miraba con una expresión cautelosa en el rostro. Afortunadamente, la oscuridad lo ocultó. Empezaré, dijo Sunny, tanto para mostrar su sinceridad como para revelar información sobre sí mismo de forma controlada. Si tomaba la iniciativa de hablar, tenía que decir la verdad,
Pero todavía le tocaba decidir cuánto y hasta qué punto. Pero si le preguntaban y tenía que responder, las cosas se tornarían impredecibles. Mis atributos me dan una afinidad con las sombras. También tengo una ligera afiliación con la divinidad. Por último, soy propenso a encontrarme en situaciones improbables. Cassia escuchó atentamente y luego bajó la cabeza, como si estuviera avergonzada. Verás, está diciendo la verdad. No es que dudáramos de tu honestidad. ¿Por qué no? Pasé tanto tiempo ganándome la reputación de mentiroso patológico. Sunny se aclaró la garganta y sonrió, ocultando su nerviosismo. ¿En serio? Es bueno saberlo. Pero, ¿por qué estás tan segura de que estoy siendo honesto? La chica ciega se movió un poco. Claro. Esa es mi habilidad. Puedo ver los atributos de las personas. A veces, también recibo, digamos, visiones. Pueden ser sobre el futuro o el pasado. Quiero decir, eso es lo que creo, solo sucedió un par de veces. Sunny tragó saliva, pero luego se relajó. Entonces, ella es una especie de oráculo. Afortunadamente, su percepción se limita a los atributos, de lo contrario, estaría en serios problemas. Aún así, tendré que tener cuidado con ella. Finalmente se dio cuenta de cómo la chica ciega había sabido que era su cumpleaños. La pregunta era si lo había visto en una visión del futuro o en una visión del pasado. Si era lo primero, era seguro asumir que podría celebrar al menos un cumpleaños más. ¿O acaso el hecho de saber el futuro realmente lo afectó y lo cambió? Por ejemplo, después de saber que definitivamente iba a sobrevivir, Sunny podría haberse relajado naturalmente y bajado la guardia. Entonces, moriría como resultado de ello. Seguramente parecía posible, ¿verdad? Eso suponiendo que el futuro pudiera cambiarse. Pero tal vez no lo fuera. Entonces, Sunny sintió que le dolía la cabeza y decidió evitar esa línea de pensamiento por ahora. En lugar de eso, ocultó su confusión interior y dijo en tono amistoso, esa es una buena habilidad. Hablando de habilidades, ya has visto la mía. Mi sombra puede moverse de forma independiente y explorar. No puede afectar al mundo material, pero compartimos la vista y el oído. De esa manera, puedo detectar el peligro antes de encontrarlo. La sombra es rápida y sigilosa, puede ir a cualquier parte y es casi imposible de notar. Y también puedo ver en la oscuridad. Sonrió, esperando que las chicas comprendieran y apreciaran la utilidad de su exploración de sombras. Sin embargo, su reacción fue un poco extraña. Nepis giró lentamente la cabeza en su dirección, mientras que Cassia se puso un poco pálida y levantó las manos para cubrirse el pecho. Un momento, ¿qué? Nepis frunció el ceño y dijo en tono monótono, ¿alguna vez has usado tu habilidad en la academia? Sunny parpadeó. ¿Qué pregunta más extraña? ¿En la academia? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Cierto, creen que soy un pervertido. Mierda. Antes de que las chicas pudieran decir algo, él rápidamente levantó la mano y soltó. Pero nunca lo he usado para hacer nada indebido. Tienes que creerme. Afortunadamente, era la pura verdad. Sin embargo, tanto Nepis como Cassia parecían escépticas. Sunny apretó los dientes. Tenía cosas más importantes que hacer que, lo que sea que estés pensando. Pasé casi cada hora del día aprendiendo a sobrevivir. Nepis levantó una ceja. No te he visto en clase, ni una sola vez. Sunny rió entre dientes. Por supuesto que no. Mientras tú estabas ocupada limpiando el piso con otros durmientes, yo estaba estudiando supervivencia en la naturaleza. Fue el turno de Estrella Cambiante de parpadear. ¿Naturaleza? ¿Qué? ¿Existe un curso así? Cassia parecía igualmente desconcertada. Sunny se explicó, sí, lo hay. Puede parecer una idea de último momento para la mayoría de las personas, pero para un niño de las afueras como yo, que nunca fue a una escuela elegante ni tuvo un tutor privado, aprender a sobrevivir en la naturaleza es la diferencia entre la vida y la muerte. Sin eso, me habría ahogado en el momento en que nos enviaron al reino de los sueños. En una rara ocasión, Nepis parecía completamente desconcertada. Se frotaba las muñecas y miraba pensativamente en su dirección. Ya veo. No lo sabía. Sunny hizo una mueca y luchó para evitar que la malicia se filtrara en su voz. Cuando finalmente habló, su tono era ligero y amable. Está bien. Es natural que alguien de tu estatus no lo sepa. Cuando mencionó eso, una extraña sonrisa apareció en el rostro de Estrella Cambiante. Pero al final, ella no respondió. Sunny continuó, de todos modos, esa es mi habilidad. En cuanto a los recuerdos, tengo 3. Uno es una armadura, otro es una espada y el último es una campana muy ruidosa. Ahora les tocaba a ellos compartir. Después de una breve pausa, Nepis habló, mis atributos me dan una afinidad con la luz y el fuego, así como una fuerte afiliación con la divinidad.
Tengo dos recuerdos, una cuerda. Mientras hablaba, Sunny miraba a Cassia, intentando leer su expresión. Por lo que veía, Nepis estaba diciendo la verdad, pero también, no toda la verdad. Y a juzgar por lo mucho que la chica ciega intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos, el secreto que se escondía entre los atributos de Estrella Cambiante no era para nada trivial. Interesante. Y una espada. La cuerda es muy resistente y puede cambiar de longitud. La espada es muy afilada y puede proteger a su portador contra los ataques a las almas, hasta cierto punto. Mi habilidad puede usarse para curar. Sunny no se perdió la redacción de la última parte. Puede usarse para curar. ¿Significa esto que su propósito principal era otro? Estaba bastante seguro de que Nepis no revelaría todas sus cartas, al igual que él. Sin embargo, las habilidades de curación eran extremadamente raras. Tener una que pudiera curar, pero que no se limitara a curar, eso sería simplemente inaudito. Pero, por otra parte, ella era Estrella Cambiante, una de las pocas personas en la historia que recibió un nombre verdadero en la primera pesadilla. Si Sunny tuviera en cuenta su propia habilidad de aspecto, nada parecía imposible. Me pregunto cuál es su rango de aspecto. Exteriormente, fingía estar emocionado. ¿Eres un sanador? Eso es genial. Tener un sanador entre nosotros es una suerte increíble. Cassia asintió y sonrió. Neb también es una luchadora increíble. Deberías haberla visto lidiando con esos carroñeros. Bueno, yo tampoco la vi, pero sonaba muy aterrador. Sunny no necesitaba que nadie le dijera lo formidable que era Nepis como guerrera. La había visto con sus propios ojos. Más o menos. En realidad, eran los ojos de su sombra. Bueno, lo que fuera que tuviera en lugar de ojos. Mientras tanto, Cassia suspiró. ¿Es mi turno? Veamos, mis atributos no son nada especiales. Supongo que tengo una afinidad con las revelaciones y el destino. Mi habilidad es como te dije antes. No es muy útil. Sobre mis recuerdos, tengo 3, la botella, el bastón de madera y esta armadura. Ya sabes sobre la botella. El bastón puede crear viento. La armadura en realidad es del rango despertado, bueno, Neb me la dio cuando nos conocimos. Tiene un amuleto protector muy poderoso. Entonces, no solo lleva a Cassia en su espalda, sino que incluso regaló su única ropa. ¿Una armadura de rango despertado? ¿En qué está pensando Nepis? La muchacha ciega se dio la vuelta y después de un rato añadió, antes era una esgrimista bastante buena. Ahora no puedo pelear de verdad. Las dos últimas frases estaban obviamente relacionadas con su defecto. Sin embargo, Sunny y Nepis decidieron mantener el suyo en secreto. A pesar de que conocer el defecto de su compañero también era importante para la cooperación y para apoyarse mutuamente, compartir algo así exigía un nivel muy alto de confianza. En ese momento, no había confianza entre ellos. Y aunque la hubiera, Sunny no planeaba compartir su defecto con nadie. Nepis también parecía tener muchos secretos. Después de un rato, dijo, bien. Eso es bueno. Creo que tenemos suficientes herramientas para sobrevivir, siempre que las usemos correctamente. Supongo que es hora de dormir. En la oscuridad, Nepis inclinó la cabeza, escuchando sus palabras con una mirada distante. Está bien. Yo haré la guardia primero. Sunny decidió ser útil y dijo, en realidad mi sombra no duerme. Puede despertarnos si pasa algo. Estrella Cambiante sonrió lentamente. Yo haré la guardia primero. Sintiendo un poco de frialdad en su voz, Sunny suspiró y se encogió de hombros. Como quieras. ¿Y qué vas a ver? Ni siquiera puedes ver nada. Da igual. No me eches la culpa cuando algo gigante nos trague en mitad de la noche. Entonces de repente se estremeció. Espera, eso no era una bandera de la muerte, ¿verdad? Claro, claro que no. De ninguna manera. El sueño se le escapaba a Sunny. Por un rato, permaneció sentado en silencio en la oscuridad, escuchando el tranquilizador ruido de las olas. En ese raro momento de respiro, los recuerdos de los últimos días inundaron su mente. Sin embargo, estaba demasiado cansado para pensar seriamente en algo. Estaba cálido, lleno y relativamente a salvo. Por ahora, eso era más que suficiente. Pronto, el ritmo de la respiración de Cassia cambió, indicando que se había quedado dormida. Nepis vigilaba el campamento, inmóvil y, como siempre, un poco distante. Con su cabello plateado y su piel clara, parecía una estatua de alabastro. Sunny suspiró. Luchó un poco y luego dijo en voz baja, «Oye, ¿puedo hacerte una pregunta?» Nepis lo miró y se encogió de hombros. La falta de una respuesta audible indicaba claramente que recordaba su habilidad para ver en la oscuridad. ¿Seguro? ¿Sería demasiado personal? Sunny vaciló.
Pensé que ustedes, los legados, llegaban al hechizo con todo un arsenal heredado de memorias. Quiero decir, se supone que esa es su principal ventaja. ¿Cómo es que solo tenían 3? Nepis permaneció en silencio por unos momentos. En realidad, solo tenía 2. La cuerda me la dio Cassia. Él levantó una ceja. Ya entiendo. Al darse cuenta de que su respuesta no era realmente una respuesta, Nepis pensó por un momento y agregó: perdimos la mayoría de nuestros recuerdos cuando falleció mi padre. Los que quedaban se vendieron uno por uno a lo largo de los años para mantener a la familia a flote. Esta espada y esta armadura provienen de mi primera pesadilla. Así fue como sucedió. Sunny se dio cuenta de que la caída del clan Llama Inmortal podría haber sido más compleja de lo que había pensado. Aún así, algo en ello no tenía sentido. Seguramente, con la reputación y el prestigio de tu clan, había otras formas de ganar dinero. Sin ninguna reacción fuerte, Nepis simplemente dijo: había otras razones. Entonces, inesperadamente, giró la cabeza en su dirección. ¿Puedo hacerte una pregunta a cambio? Sunny tragó saliva. Sí, adelante. Nepis inclinó la cabeza. ¿Cómo supiste que soy un legado? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Simple? Escuché a Caster mencionarlo. Estaba regañando a otros durmientes para que te trataran con respeto. Ella asintió y se dio la vuelta. Sunny no sabía qué pensamientos se escondían detrás de sus tranquilos ojos grises. Pasó un tiempo antes de que reuniera el valor suficiente para hacer la pregunta que realmente quería hacer. Pero antes de hacerlo, se aseguró de que Cassia estuviera profundamente dormida y bajó la voz. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sin obtener respuesta negativa, continuó: ¿por qué cargas con ella? Una esquina de la boca de Estrella Cambiante se curvó ligeramente. ¿Por qué? ¿No lo harías? Sunny apretó los dientes, sintiendo que el defecto empujaba la respuesta sincera fuera de su boca. No. Para ser sincero, quiso creer hasta el último momento que la respuesta sería sí. Pero una de las cosas que había perdido después de la pesadilla era la capacidad de mentirse a sí mismo. La verdad era despiadada. No es que Sunny no sintiera lástima por la chica ciega o no quisiera ayudarla. Es solo que sabía con certeza que eso era algo que él simplemente no podía hacer. Apenas podía salvarse a sí mismo, y mucho menos llevar a una persona indefensa a través del reino de los sueños. Si lo intentaba, simplemente morirían juntos. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado de sí mismo. Nepis, sin embargo, no pareció juzgarlo. No mostró reacción alguna. Después de unos momentos, simplemente dijo: porque quiero. Porque ella quiere. Esa no era la respuesta que Sunny esperaba oír. Estaba bastante seguro de que ella le daría un sermón sobre la virtud y la compasión o le revelaría alguna forma oscura de hacer que la aparentemente débil habilidad de Cassia fuera increíblemente útil. Sin embargo, ella no hizo ninguna de las dos cosas. Nepis esperaba que él creyera que estaba poniendo su vida en peligro, hasta el punto de sacrificar una memoria de tipo armadura despertada, porque eso era algo que simplemente quería hacer. ¡Ridículo! Al principio, descartó su respuesta como si no fuera una respuesta, pero cuanto más pensaba en ello, más perturbado se sentía. Porque tal vez era realmente la verdad. Debido a las circunstancias de su vida, Sunny nunca había hecho las cosas porque quería. La mayoría de las veces, las hacía porque las necesitaba. Nunca fue una cuestión de querer, siempre fue una cuestión de tener que hacerlo. Para él, esa era una regla básica de vida. ¿Pero realmente lo era? ¿O era solo una cuestión de perspectiva? Nepis había tenido ciertas ventajas en su educación, pero no eran tan abundantes como él había imaginado. No tenía riquezas ni un arsenal de reliquias que la fortalecieran. Sin embargo, tenía una mentalidad diferente a la de Sunny. No era imposible para ella tener la audacia de hacer caso omiso de la necesidad en favor de algo tan frívolo, como el deseo y hacer cosas que una persona normal como Sunny nunca haría. Como ayudar a una chica ciega simplemente porque eso era lo que Nepis quería hacer. Quizás esa mentalidad fue la mayor ventaja de todas. Quizás esa era la verdadera barrera que separaba a los legados del resto. Había mucho en qué pensar. Sin embargo, antes de que Sunny pudiera ordenar sus pensamientos, Nepis volvió a hablar de repente. Mi turno. Un momento, ¿quiere decir que es su turno de hacer una pregunta? De hecho, eso era lo que quería decir. Estrella Cambiante se volvió hacia Sunny una vez más, y después de una larga pausa, de repente preguntó: ¿conoces la leyenda de Odiseo? ¿Un qué? ¿Quién? ¿Qué clase de pregunta tan rara es esa? Desconcertado, Sunny sacudió la cabeza. Luego, recordando que ella no podía verlo, dijo: no. Nepis suspiró y se dio la vuelta. Unos momentos después, dijo en voz baja: Odiseo fue un héroe en una guerra antigua.
En las leyendas, algunos humanos de aquella época tenían poderes similares a los de los despertados. Aquiles, con un aspecto de cuerpo indestructible; Diomedes, que era tan feroz que incluso el dios de la guerra desconfiaba de él; Áyax, que era tan fuerte como un gigante. Odiseo no era el más fuerte ni el más valiente. Sin embargo, era el más astuto. Sunny parpadeó, mirando fijamente a la chica de cabello plateado. ¿Qué? ¿De dónde ha salido eso? ¿Por qué de repente es tan elocuente? Mientras tanto, Nepis continuó. Al final, la astucia de Odiseo puso fin a la guerra y se preparó para navegar a casa. Sin embargo, los dioses lo maldijeron a vagar eternamente por los mares, para no regresar jamás. Con el paso de los años, sobrevivió a un horror tras otro y perdió a todos sus compañeros. Luego, naufragó y se encontró en una isla donde vivía la bella Hada Calipso. La voz etérea y extrañamente melancólica de Estrella Cambiante resonó en la oscuridad, creando una atmósfera cautivadora. Sunny no pudo evitar escuchar con la máxima atención. Calipso se enamoró de Odiseo y lo invitó a su palacio. Durante muchos años vivieron juntos en armonía. La isla era como un paraíso, llena de todo tipo de maravillas, exquisiteces y placeres. Mientras la amada Calipso estuvo a su lado, Odiseo fue incluso inmortal. Pero, cuanto más tiempo se quedó, más tiempo pasó sentado en la orilla, mirando el mar con ojos sombríos. Nepis sonrió. Al final, Odiseo construyó un barco improvisado y abandonó la isla, dejando atrás todos sus encantos, a la bella hada e incluso su inmortalidad. Así que mi pregunta es, ¿por qué se fue? Sunny parpadeó. ¿Qué clase de juego mental era ese? Incluso consideró que Nepis se estaba burlando de él, pero no parecía ser el caso. Parecía que estaba sinceramente interesada en la respuesta. Bicho raro. Pensó un momento y luego dijo sin demasiada convicción, tal vez fue porque estaba lejos de casa. Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Nepis. Lejos de casa. Ya veo. Está bien. Después de eso, se dio la vuelta y bajó la cabeza, volviéndose como una estatua nuevamente. Parecía que su conversación había terminado. Refunfuñando por dentro, Sunny se acostó e intentó dormirse. Sin embargo, la imagen de Odiseo con los ojos desolados seguía apareciendo en su mente. Después de un rato, susurró, ¿y bien? ¿Logró regresar a casa? Pronto, Nepis respondió. Sí. Volvió con su esposa y su hijo y vivieron felices para siempre. Satisfecho, Sunny sonrió y se giró hacia un lado. Cuando ya estaba medio dormido, volvió a escuchar la voz tranquila de Estrella Cambiante. Esta vez, era apenas audible y sin rumbo, como si no estuviera dirigida a nadie. Odiseo fue el primer ser humano en quebrantar la voluntad de los dioses. Por la mañana, Sunny y Nepis fueron los primeros en levantarse. Mientras el sol salía y el mar se retiraba, hicieron una fogata y comenzaron a preparar un desayuno sencillo. Con Cassia todavía dormida, no hablaron mucho entre ellos. Era como si la conversación de la noche anterior no hubiera sucedido. Sin embargo, después de un tiempo, de alguna manera terminaron discutiendo el plan para los próximos días. Nepis tuvo algunas ideas. Con lo que nos contaste sobre los carroñeros que se agolpan en el oeste, el paso lógico sería empezar a movernos hacia el este tan pronto como podamos. Por supuesto, el norte y el sur también son aceptables, pero eso no pondrá tanto espacio entre nosotros y el enemigo. Sunny asintió, de acuerdo con esa lógica. Hemos explorado un poco hacia el este, pero no lo suficiente como para llegar con seguridad al próximo punto alto en un día. Por eso, lo mejor sería pasar el día explorando un camino hacia ese grupo de acantilados y trasladar el campamento mañana. Él suspiró. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? ¿Habrá una ciudadela humana al este? Nepis negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de una región que se ajuste a las características de este lugar. En cualquier caso, tenemos que avanzar para averiguar más. Encontraremos una ciudadela, nos encontraremos con un portal sin conquistar, o moriremos. El este es una dirección tan buena como cualquier otra. Además, es la más segura, porque hay una horda de monstruos al oeste. En ese momento, Cassia se sentó de repente, con los ojos muy abiertos y el rostro un poco pálido. Parecía nerviosa y emocionada. Nepis frunció el ceño. Cassia, ¿qué te pasa? La chica ciega se volvió hacia ellos y sonrió. Una visión. Tuve una visión. Como un sueño profético, pensó Sunny, intentando aceptar esta nueva realidad de alguien capaz de ver el futuro. O el pasado. Mientras tanto, Estrella Cambiante estiró su mano, como si estuviera preparada para invocar su espada. ¿Estamos en peligro? Cassia sacudió la cabeza enérgicamente. No, no es eso. ¿Gente? Vi un castillo lleno de gente. Ella sonrió y señaló con el dedo. No sé qué tan lejos está, pero estoy segura de que es en esa dirección.
Sunny y Nepis se miraron el uno al otro, sin saber si estar contentos o petrificados. El pequeño y delicado dedo de Cassia apuntaba con confianza hacia el oeste. En el silencio que siguió, la sonrisa desapareció lentamente del rostro de Cassia y fue reemplazada por la confusión. Sintiendo la tensión repentina, preguntó, «No entiendo, ¿qué pasa?» Sunny suspiró. «No, no pasa nada. Es solo que esa dirección es la que queríamos evitar». Después de pensarlo un poco, añadió, «De ahí es de donde vine ayer. Hay muchos carroñeros allí abajo». El rostro de la muchacha ciega decayó. «Entiendo». Nepis, que los escuchaba en silencio, le dirigió una mirada indescifrable y finalmente habló, «Cuéntanos más sobre el castillo». Un rastro de la anterior emoción volvió a los ojos de Cassia. Con un gesto serio, comenzó a describir su visión. «Soñé con una enorme ciudad en ruinas construida con piedra desgastada. Estaba rodeada de murallas altas e inexpugnables. Varios monstruos vagaban por sus estrechas calles. En el centro de la ciudad había una colina, y sobre esa colina se alzaba un magnífico castillo». Ella sonrió. «Pero no había monstruos en el castillo. En cambio, estaba lleno de gente. Estoy segura de que eran despertados. Algunos vigilaban los muros, otros seguían con sus vidas sin ninguna preocupación en el mundo. Había comida, seguridad y risas. Bueno, eso suena genial. Si ese castillo realmente existiera, entonces todos sus problemas se resolverían». Sunny se aclaró la garganta. «¿Viste algo más?» Cassia frunció el ceño mientras intentaba recordar. Luego, su rostro se aclaró. «Sí. Vi a Sunny guiándome a través de las puertas del castillo. Eso significa que lo lograremos». Una brillante sonrisa apareció en su rostro de muñeca, radiante de tanta alegría que Sunny no pudo evitar curvar los labios. Sin embargo, en su interior se quedó atascado en un detalle de la visión de Cassia. Era que, cuando hablaba de llegar al castillo, la chica ciega solo los mencionaba a ellos dos. ¿Había algún significado detrás de eso? Sunny giró un poco la cabeza y miró secretamente a Nepis, tratando de discernir si ella también había notado esa pequeña discrepancia. Sin embargo, Estrella Cambiante seguía siendo tan enigmática como siempre. Sin mostrar demasiada emoción, pensó un momento y luego asintió lentamente. «Está bien. Entonces iremos al oeste». Mientras el mar aún se retiraba, desayunaron y luego pasaron un tiempo planeando el viaje y preparándose para abandonar el campamento temporal. En el proceso, Sunny tuvo la oportunidad de conocer un poco mejor a las chicas. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que casi le hizo estallar la cabeza de la sorpresa. Esa revelación alucinante tenía que ver con Nepis. Cuando se conocieron por primera vez frente a las puertas de la academia, Sunny se había formado una cierta impresión de la chica segura y distante. Más tarde, su comportamiento y las diferentes revelaciones sobre el pasado de Estrella Cambiante solo sirvieron para reforzar esa impresión. Nepis parecía existir un poco apartada del mundo. Era misteriosa, distante y bastante fría. Su carácter taciturno y sus extraños patrones de habla hacían que las personas que interactuaban con ella se sintieran nerviosas y desconcertadas, y a menudo revelaba más de lo que habían planeado. Cuanto menos hablaba, más parecía saber. Esa confianza silenciosa e indiferente era cautivadora y, a veces, incluso opresiva. Pero esa impresión resultó ser completamente errónea. La verdad detrás del asunto no tenía nada que ver con ser fría y distante. Después de hablar un poco más con ella y observar sus interacciones con Cassia, Sunny casi se desmayó cuando se dio cuenta de que Nepis era simplemente una persona increíblemente, ridículamente, dolorosamente torpe. Era como si no tuviera idea de cómo hablar con la gente. Cada vez que intentaba transmitir algo, usaba las palabras equivocadas o se trababa en medio de la frase y se quedaba en silencio. Su tono nunca coincidía con lo que intentaba decir. A menudo, se olvidaba de utilizar la entonación correcta en su discurso, haciendo que las preguntas sonaran como afirmaciones o viceversa. A eso se sumaba el hecho de que, como muchas personas introvertidas, Nepis no tenía la costumbre de mostrar abiertamente sus emociones. No es que no tuviera sentimientos, es solo que era muy mala para expresarlos. Como resultado, su rostro siempre lucía frío y neutral. Por eso, la mayoría de las veces, ella simplemente optaba por hablar lo menos posible o no hablar en absoluto. Todo eso sumado, luego multiplicado por su rareza general, fue finalmente responsable de crear la falsa imagen de una misteriosa e inaccesible princesa de hielo. Cuando en realidad ella simplemente era tímida y completamente inepta para comunicarse con la gente. Después de darse cuenta de eso, Sunny lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo evitar mirar a Nepis con los ojos muy abiertos. Apenas logró no quedarse con la mandíbula abierta. ¿Qué demonios? Eso no corresponde con lo que debería ser una protagonista. En su mente,
Nepis definitivamente había sido el tipo de persona que sería el personaje principal de cualquier evento. En el centro del escenario, siempre había personas seguras y fuertes como ella y Caster. Personas como él y Cassia, por otro lado, eran relegadas a existir muy lejos, en un segundo plano. Ahora, sin embargo, no, esa línea de pensamiento también era errónea. El hecho de que Estrella Cambiante tuviera problemas para expresarse y careciera de habilidades sociales no significaba que no fuera fuerte. De hecho, podría haber significado lo contrario. Aún así, logró todo lo que había logrado, pero con la capa adicional de adversidad. Ella todavía era peligrosa. En ese momento, Nepis finalmente se dio cuenta de que Sunny la estaba mirando. Ella lo miró y, después de una larga pausa, preguntó en un tono sin emociones, ¿qué? Parpadeó, liberándose de ese repentino torrente de pensamientos, y se aclaró la garganta. Nada. Solo quería preguntar cuándo salimos. Nepis parecía estar pensando. Después de un rato, se dio la vuelta y dijo, pronto. Tú realmente no puedes pronunciar más de una palabra, ¿verdad? Completamente desconcertado, Sunny ocultó sus emociones y sonrió. En fin. Está bien entonces. A la luz gris de la mañana, abandonaron la alta colina y se aventuraron hacia el oeste, siguiendo los pasos del día anterior. Conociendo el camino, el pequeño grupo avanzó rápidamente. Nepis caminaba al frente, con el brazo armado listo para atacar en cualquier momento. Un poco detrás de ella estaba Sunny. Esta vez, la responsabilidad de sostener la cuerda dorada y guiar a Cassia le fue confiada a él. Por supuesto, la persona real, o criatura, que los guiaba era su sombra. Exploraba el laberinto con atención, observando atentamente las señales de peligro. El laberinto estaba igual que antes, confuso y aparentemente interminable. Hojas carmesí de coral sobresalían del barro negro, creando un vasto y enmarañado bosque. Sin embargo, hoy había algo en el que se sentía diferente. No pasó mucho tiempo antes de que la sombra tropezara con una masa de carroñeros enormes y hambrientos. «Alto», susurró Sunny, observando al grupo de carroñeros a través de su sombra. Tan pronto como la palabra salió de sus labios, Nepis inmediatamente convocó su espada. Después de estudiar los alrededores por un segundo, giró la cabeza y lo miró con una pregunta en sus ojos. Mientras tanto, Cassia se quedó inmóvil y levantó su bastón con vacilación. Sunny contó los monstruos, 1, 2, 3, 5. Maldición. Las enormes bestias parecían los perdedores de la manada, al igual que la que había matado. Sin embargo, sus heridas no eran tan pronunciadas ni terribles. Cada una de ellas representaba una amenaza mucho mayor que la destrozada de antes, y había al menos media docena de ellas. Hay carroñeros en el camino que tenemos delante, 6 de ellos. Se mueven lentamente en nuestra dirección. Nepis miró hacia adelante. Había una mirada calculadora en su rostro. ¿Terminaron con el cadáver? Sunny pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No lo creo. Pero quizá ya no hay suficiente carne para todos, por lo que algunos rezagados no tuvieron más remedio que irse con el estómago vacío. Nepis asintió y señaló un camino cercano que se bifurcaba. Los rodearemos. Los 3 durmientes avanzaron rápidamente y cambiaron de rumbo, dejando un amplio espacio para el grupo de monstruos. Tensos y sombríos, continuaron caminando, tratando de mantener el rumbo y no perderse en el laberinto. Sin embargo, durante la siguiente hora, tuvieron que girar en una dirección aleatoria una y otra vez, evitando a otros carroñeros. La distancia entre ellos y la estatua gigante no se acortaba en absoluto. En un momento dado, se encontraban recuperando el aliento cerca de uno de los numerosos callejones sin salida del laberinto carmesí. No tenían más remedio que esperar, ya que una gran cantidad de criaturas pasaban por su escondite, separado de ellos por un largo tramo de un serpenteante pasaje de coral. Sunny suspiró y negó con la cabeza. No podemos seguir así. A este ritmo, nunca llegaremos a un lugar seguro antes del atardecer. Cassia fue la primera en reaccionar. Tal vez deberíamos regresar. Era una sugerencia razonable, pero Sunny no estaba muy dispuesto a aceptarla. Nepis compartía su opinión. Con expresión inexpresiva, dijo, mañana será más difícil. Ella tenía razón. Al día siguiente, habría aún más carroñeros inundando el laberinto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estrella Cambiante inclinó la cabeza, pensando. Después de un rato, se volvió hacia Sunny. ¿Luchar, pelear? ¿Pelear contra decenas de esas monstruosidades? ¿Estaba loca? Sunny intentó ocultar su burla mientras hablaba. Sé que eres hábil con la espada, pero ¿has olvidado que cada una de esas cosas es un rango superior al nuestro? No sobreviviremos en una pelea contra muchos. Nepis asintió. Evitamos los grupos grandes. Reducimos los más pequeños.
Después de un momento, añadió, si hay uno o dos, hay una posibilidad. Sunny quiso replicar, pero no encontró una buena razón. Al final, se dio por vencido. Bien. Nepis lo miró fijamente durante un rato. Entonces, de repente, preguntó, ¿has estudiado el cadáver del carroñero que mataste? ¿Qué se supone que significa eso? Un poco sorprendido, Sunny negó con la cabeza. No. Estaba demasiado ocupado sufriendo y tratando de llegar a un lugar seguro antes de que el mar regresara. ¿Por qué iba a estudiar un cadáver? Espera. Creo que el maestro Julius mencionó algo. Después de una breve pausa, Nepis habló, los carroñeros tienen 3 puntos débiles en sus cuerpos. El primero es obvio, son sus articulaciones. Todo lo que tiene que ser flexible no puede ser demasiado rígido. Por eso, hay huecos en la armadura por encima de las articulaciones. Si se apunta a las articulaciones, se puede reducir su movilidad y capacidad de ataque. Claro, entonces, al estudiar a un monstruo muerto, uno podría entender mejor sus fortalezas y vulnerabilidades. Esta idea era tan obvia que Sunny se reprendió a sí mismo por no haberse dado cuenta antes. Mientras tanto, Nepis continuó, el segundo es igual. Es donde su torso se conecta con el caparazón. Si logras golpear con precisión ese punto, puedes herir gravemente a un carroñero y causarle graves daños en su cuerpo. Sin embargo, a menos que logres cortarle la columna vertebral, la herida no será fatal. Aún podrá luchar por un tiempo. Sunny no pudo evitar notar que la timidez de Estrella Cambiante parecía desaparecer cada vez que hablaba de cosas, en las que se sentía segura, como héroes antiguos o matar cosas. Curioso. El último punto débil está en la espalda, aproximadamente a la altura de los ojos. En su armadura hay una cavidad ligeramente cóncava y descolorida, donde se unen varias placas de armadura. La membrana que hay allí es relativamente delgada. Si logras atravesarla, puedes destruir el cerebro directamente. Eso será un golpe mortal. Es bueno saberlo. Sin embargo, ese punto débil estaba demasiado alto para que un humano lo alcanzara. Después de todo, los carroñeros medían más de 2 metros de altura. Como si leyera sus pensamientos, Nepis añadió, ese punto débil es muy difícil de atacar. Rodear a un carroñero es casi imposible debido a su tamaño, velocidad y el alcance de ataque de sus pinzas. Ella lo miró y con calma le dijo, si nos topamos con un solo carroñero, yo seré el cebo. Mi tarea será hacer que se dé la vuelta y luego contenerlo, exponiendo el tercer punto débil. Tu tarea será matarlo. Sunny tragó saliva. ¿Y si son 2? Como de costumbre, Nepis hizo una pausa antes de responder. No mueras. No pasó mucho tiempo hasta que no les quedó otra opción que intentar luchar contra un carroñero. Detrás de ellos, había un largo tramo del laberinto sin caminos adecuados para que pudieran desviarse. Delante de ellos, había un pequeño claro con solo otro pasaje que salía de él. No muy lejos de ese pasaje, un enorme carroñero se movía lentamente en su dirección. Sunny describió rápidamente la situación y esperó la respuesta de Estrella Cambiante. Sin demora, ella asintió. Luchamos en el claro. Después de eso, Nepis guió suavemente a Cassia hacia la pared del laberinto y la ayudó a encontrar un lugar para sentarse. Espera aquí. Volveremos. Después de pensarlo un poco, añadió, pronto. Cuando Nepis se dispuso a alejarse, Cassia le agarró la mano. Su rostro estaba pálido y tenso. Tú, ten cuidado, ¿de acuerdo? Nepis parpadeó e inclinó un poco la cabeza. Luego sonrió. Sí, claro. Con eso, ella y Sunny se dirigieron apresuradamente al claro. Cuando llegaron, el carroñero estaba a segundos de aparecer. La sombra de Sunny salió volando del pasaje y se volvió a adherir a sus pies. Sin tener que discutir nada con Nepis, rápidamente se escondió en las sombras y esperó allí, esperando una oportunidad para atacar. Nepis, por su parte, caminó hasta el centro del claro y permaneció allí tranquilamente, con los hombros relajados y la espalda recta. Una elegante espada larga apareció en sus manos, apuntando despreocupadamente al suelo. Sin saber qué más hacer, Sunny repitió sus palabras en silencio, no mueras. Un segundo después, el carroñero entró en el claro. Cuando sus diminutos ojos divisaron a Nepis, una luz maligna se encendió en ellos. Sin perder ni un segundo, el enorme monstruo chilló y se abalanzó para atacar. Su enorme pinza se disparó hacia adelante con una velocidad aterradora, desgarrando el aire a su paso. Nepis se hizo a un lado rápidamente, esquivando la pinza, y luego saltó hacia atrás, apartándose del camino del monstruo que se acercaba. Al mismo tiempo, su espada brilló en el aire y cortó profundamente la articulación de una de las patas delanteras del carroñero. La sangre azul salpicó el suelo. Por supuesto, esta pequeña herida era demasiado insignificante para frenar al carroñero. Con sorprendente agilidad, se retorció y asestó un golpe lateral aplastante.
Nepis, que apenas aterrizó sobre sus pies, no tuvo más opción que desviar el golpe con su espada. Logró dispersar la mayor parte del impacto sosteniendo la hoja en el ángulo correcto, pero la fuerza restante fue suficiente para desequilibrarla. En ese momento, la segunda pinza descendió. En lugar de intentar recuperar el equilibrio, Estrella Cambiante siguió la caída y dio una voltereta sobre una mano, terminando por distanciarse un poco del monstruo. Su espada volvió a atacar. El siguiente ataque se produjo casi inmediatamente. Sin embargo, a Sunny ya no le importaban los detalles. Lo único que le importaba era que, mediante esta arriesgada serie de esquivas y saltos, Nepis había logrado dar la vuelta hacia el lado opuesto del claro, obligando al carroñero a darle la espalda a la sombra en la que se escondía. ¿Es ahora o nunca? Apretando los dientes, Sunny se lanzó hacia adelante. Antes de que Estrella Cambiante terminara de esquivar. Antes de que la pinza del carroñero la golpeara desde arriba. Antes de que Sunny tuviera tiempo de asustarse. Cerró la distancia que lo separaba del monstruo y saltó con todas sus fuerzas, aterrizando sobre su caparazón. Luego, utilizó todo su peso para empujar una mano hacia adelante. La cuchilla azul cobró vida en su mano y fue inmediatamente devorada por la sombra. Un suspiro después, la espada oscura golpeó con precisión la cavidad cóncava y descolorida de la armadura del carroñero. Con un crujido, la membrana se rompió, lo que permitió que la punta de la espada se hundiera profundamente en el cuerpo del carroñero. El monstruo se estremeció y luego cayó pesadamente al suelo. Sunny fue arrojado desde su caparazón y aterrizó en el barro dando un vuelco. ¿Así de fácil? ¿Ya había terminado? Como para responderle, la voz del hechizo resonó en el aire: has matado a una bestia despertada, carroñero de caparazón. Tu sombra se hace más fuerte.